Pues estoy aquí con Miriam y Arian. Se van vamos a hablarles hoy sobre el tema del emprendimiento y más en preciso, pues cómo emprender en Francia. Entonces, pues vamos a iniciar. Ya estamos 40, ya son 40 personas conectadas incluso desde México. Entonces, pues esperemos que nos entiendan los diferentes acentos que podemos tener. Y pues entonces, pues empezamos. Hoy esta conferencia la organizamos con la asociación ADI y Intégrate en Francia, que es pues dejo a Ariane presentar Intégrate en Francia. Hola a todos, bueno, soy Ariane y yo soy fundadora de Intégrate en Francia. Ayudo a los hispanohablantes a integrarse profesionalmente en Francia. En general, la vía en la cual yo ayudo ayudo a los hispanohablantes es más bien el tema del salariado, de encontrar un empleo, pero el emprendimiento es la otra gran vía de inserción laboral en Francia. Y por eso me parece muy importante y muy entretenido tener esa conversación con ADI, que es una asociación que fomenta el emprendimiento acá en Francia para todos. Y justo tenemos un ejemplo aquí de emprendedora, así que la voy a dejar presentarse. Gracias, Elena. Bueno, yo me llamo Miriam Vega, yo soy fotógrafa profesional en Lyon y llevo emprendiendo desde el 2018. Pues muy buenas tardes. Y su servidor, Simón Lebras, y yo soy encargado de proyectos en la asociación ADI. Y pues les vamos a presentar hoy un poco nuestra asociación y el hablar sobre emprender en Francia. Entonces, ya que lleguemos a, a casi 50 personas conectadas, podemos ver cuál va a ser el tema del programa de la presentación de hoy. No duden en hacer sus preguntas por escrito ahí en el chat, en su pantalla abajo a la derecha. Vamos a tener, como lo ven aquí, una sesión de preguntas al final de la presentación, pero las pueden ir escribiendo mientras hacemos la presentación, y después pues ya Arián tomará las principales preguntas y sobre todo las que pueden ser útiles para la mayoría, y pues intentaremos contestar, ¿no? Y un punto importante, yo no soy consejero o conseller de nuestra asociación. No conozco todo sobre la creación de empresas. Hay muchos puntos que voy descubriendo mientras pasan los meses. Entonces, pero bueno, de todos modos, aquí les vamos a dar unas primeras informaciones que después podrán ir eh, descubriendo un poco más quizás con los links que les compartiremos también en esa presentación. Entonces veremos una primera parte sobre cuáles son los puntos importantes a conocer para emprender en Francia, cuáles son los actores también, y unas palabras sobre el estatus jurídico, que a veces puede ser un punto de atención, de miedo por parte de los que crean su empresa, pero veremos que no debe ser el primer punto con el que iniciamos nuestro negocio. Después les presentaremos nuestra asociación, lo que ofrecemos y cómo pueden tener acceso a nuestros servicios si les interesa. Y pues tendremos el testimonio de Miriam, cómo fue su trayectoria, cómo llegó a emprender aquí en Francia y cómo la pudo apoyar Adi en ese camino hacia el emprendimiento. Y después, pues ya, como les decía, unas preguntas sobre el contenido o sobre el emprendimiento, ¿no? Entonces, quizás para empezar, pues
a veces tenemos, por lo menos con la gente que viene a buscar los servicios de ADI, muchas veces nos damos cuenta que hay ciertas ideas que la gente o que podemos tener a la hora de empezar un negocio, ¿no? Y pues la primera idea que podemos tener es, pues para empezar un negocio, para emprender en Francia, hay que tener muchos diplomas. En realidad, pues no es una necesidad, y vemos aquí que pues más de la mitad de los que emprenden tienen un CAP, un BOP o un bachillerato, que es un diploma técnico aquí en Francia, o no tienen diploma, ¿no? No es una necesidad en realidad aquí en Francia tener un diploma para hacer su negocio, crear su empresa. Hay ciertos oficios, ciertos trabajos en los que pues son más, controlados, digamos, y pues es necesario poder tener quizás una certificación, pero no es el caso de la mayoría de los oficios. Para otros, pues va a ser necesario, imaginemos un doctor, pues ahí sí necesitaremos tener un diploma, pero pues es también para el bien de los pacientes, ¿no? Otra idea que podemos tener es, para emprender en Francia es necesario tener mucho dinero, y en realidad, pues no es cierto. Aquí en ADI, pues financiamos mucha gente y financiamos hasta 10,000 o 12,000 euros. Y con ese dinero, pues mucha gente puede llegar a hacer su negocio, a crear su negocio. Y vemos que pues el 54% de los emprendedores iniciaron su negocio con menos de 8,000 euros, ¿no? Entonces, pues quizás, dependiendo del sector, del oficio, quizás sea para un primer paso poder empezar con una cantidad mínima de dinero y luego poder crecer. O en algunos oficios, pues en realidad, aunque sea una empresa ya bien establecida, quizás no sea necesario tener mucho dinero. Entonces sí se puede emprender, aunque no tengamos 100,000, 200,000 euros en la cuenta, ¿no? Entonces, y si no tenemos, pues por eso está también ADI. Si no tenemos lo que necesitamos para empezar, pues podemos encontrar o con ADI o con otros actores que les presentaremos financiamiento para poder darle el empuje que necesite el negocio que queremos crear. Otra idea que puede haber es que para hacer un negocio, pues necesitemos tener una idea innovadora, que un concepto nuevo, una aplicación que no exista, o una tienda que pues no vemos muy seguido. En realidad, pues no, podemos, y muchos emprendedores empiezan un negocio sin tener necesariamente productos o servicios innovadores, pero más bien, pues hay necesidades que tienen que ser, pues, tienen que ser, tenemos que, el negocio puede dar una respuesta a una necesidad que pueden tener ciertos consumidores, ciertos clientes, ¿no? Entonces, no es necesario tener una idea innovadora, pero bueno, si la tienen, pues qué bueno, ¿no? Pero muchos quizás no la tengan, pero no por eso tienen que eh, mm, prohibirse de hacer su negocio, ¿no? Entonces, pues muchas veces, y como lo veremos quizás con Miriam, para emprender, pues es quitarse de miedos, quitarse de quizás ideas que tenemos, y pues hay que ir, hay que ir quitárselas. Entonces, pues, y esas son tres. Los diplomas, pues en realidad no es necesario tener muchos diplomas. El dinero, pues dependiendo del giro, dependiendo de las inversiones que quieran hacer, pero emprender sí es posible sin tener mucho dinero, y una idea innovadora, pues tampoco es necesario, ¿no?
Entonces, pues siendo eso una realidad, podemos ver algunos puntos que son muy importantes a la hora de emprender, de hacer un negocio y que quizás es bueno tener en cuenta dependiendo de dónde estén ustedes en su proyecto, si tienen una idea y pues están pensándola, están imaginando cómo podría ser, o quizás ya tengan un proyecto bien establecido, o quizás ya estén, pues ya hayan creado una empresa, pero bueno, de todos modos, si están todavía a la hora de la idea, digamos, si tienen una idea y todavía no la llevan a cabo, esos puntos claves pues puede ser bueno tenerlas en mente. El primero es conocer mi proyecto profesional y personal. En esa parte, lo importante es decir que crear un negocio, pues no es nada más registrar, tener un número de empresario y ya con eso somos empresarios, ¿no? Más bien hay que ver antes qué hay que hacer para que el negocio pueda ser un éxito. Y el primero es entonces ver cuáles son, si tengo un proyecto de negocio, cuáles son mis habilidades, por ejemplo, en mis oficios pasados, en lo que sé hacer, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas. Por ejemplo, en mis oficios pasados, en mis trabajos pasados, pues quizás pude desarrollar habilidades que ahora me van a ser útiles para crear mi empresa, ¿no? También eso nos va a permitir decir, pues, qué es lo que no sé hacer. Quizás no sea un ejemplo, quizás no sea muy bueno con los números o con buscar clientes o con, pues pueden ser muchos, ¿no? Los ejemplos. Entonces, la idea es hacer un pequeño trabajo sobre su trayectoria hasta hoy para ver cuáles son sus puntos fuertes y en qué tengo que trabajar para que mi proyecto pueda ser viable, ¿no? Y también dentro de esa pequeña introspección, si podemos decirlo así, identificar qué es lo que nos ha gustado hasta ahorita. En mis trabajos pasados, qué es lo que me gustaba. Me gustaba estar en contacto con los clientes, me gustaba quizás crear un producto en particular, me gustaba administrar los números, me gustaba las cosas más operativas. Entonces, identificar lo que me gustaba hacer para que pues también a la hora de crear un negocio, pues podamos mm, pasar más tiempo en lo que sí nos gustaba, ¿no? No, quizás podamos identificar algo que pues en realidad no me gustaba y eso pues quizás vamos a poder ponerlo de lado para hacer algo que sí nos interese y nos guste realmente. Y algo importante también es ver qué impacto o cómo puedo organizar mi vida personal, porque crear un negocio, hacer un negocio requiere de mucha dedicación. Entonces voy a tener que invertirle tiempo. Entonces eso pues puede tener impacto en mi vida personal. Entonces la pregunta es, para la idea que tengo de negocio, bueno, es esa y tengo esos proyectos personales, tengo esa organización personal. ¿Cómo hago para que esos dos ámbitos, digamos, puedan funcionar? ¿Cómo me organizo en mi vida personal, en mi vida profesional, para que sí tenga tiempo de hacer los dos, ¿no? Porque pues muchas veces el riesgo es pues tener y dedicarle mucho tiempo en uno de los dos y entonces pues puede ser que el negocio no funcione bien porque requiere de mucho más tiempo o entonces pues y eso puede tener impacto en mi vida personal, ¿no? Entonces pues es ver esos dos lados. El proyecto de creación de empresa pues va a tener impacto en la manera en la que nos organizamos en nuestra vida personal y por eso pues es importante preverlo, ponerlo quizás por escrito
para, para organizarse, para poder llevar a cabo su idea de negocio. El segundo punto es conocer su mercado. Tener una idea de empresa, pues es un necesario punto de partida, digamos, pero pues después tenemos que ver, preguntarnos un poco qué va a ser mi mercado, a quién le voy a vender mis productos, mis servicios. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes van a ser mis clientes? ¿Van a ser personas? ¿Van a ser empresas? Si son personas, pues quizás definir un poco qué tipo o quiénes van a ser, ¿no? Son hombres, son mujeres, son jóvenes, viven en ciudades, viven en zonas rurales, viven en Francia, viven en el extranjero. Entonces, identificar un poco quiénes van a ser mis clientes, ¿no? Otro punto del mercado es quién va a ser mi competencia. Porque, pues, si no tenemos una idea que nadie ha tenido hasta ahora, que, pues, como lo vimos, es la mayoría de los negocios y está muy bien, pues vamos a tener quizás una competencia, ¿no? Personas que hacen lo mismo, ofrecen el mismo servicio, el mismo producto. Entonces tenemos que ver, pues, de ese mercado, de esos proveedores, de esa competencia, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades, y quizás en las debilidades, pues yo pueda ofrecer algo mejor. Entonces, identificar quién es mi competencia. Dentro del mercado también, pues, están los proveedores. ¿Quién me va a surtir? Voy a tener que comprarle producto, materia prima a otras empresas, a otros proveedores. Entonces, pues, identificar un poco quiénes son, ¿no? Son varios, es nada más uno. Entonces, ir buscando un poco quién le va a poder surtir el material o la materia prima que necesite. Otro punto que podemos poner aquí en el mercado son las reglas. ¿Cuáles son las reglas con las que voy a tener que cumplir? Entonces, ahí, dependiendo del oficio de cada uno, del proyecto de cada uno, cuáles son las reglas, el marco reglamentario con el que voy a tener que cumplir. Como lo decía, algunos oficios requieren puede ser que requieran una certificación, por ejemplo, para vender quizás comida, tener una certificación de control sanitario. Entonces, ahí en esa etapa donde voy a conocer mi mercado, también voy a investigar, bueno, sería bueno investigar cuáles van a ser las reglas con las que voy a tener que cumplir. Otro punto clave es sobre los números, las previsiones. Ya que tengamos bien claro cuál va a ser nuestro proyecto, cuál va a ser nuestro mercado, podemos empezar, o también al mismo tiempo, empezar y pensar un poco en sus números. ¿Cuánto voy a poder vender? ¿Cuánto me va a costar finalmente hacer mi negocio? Hacer, pues sí, previsiones, quizás unas previsiones positivas, otras optimistas, digamos, y otras previsiones un poquito más negativas, para poder, pues, ir previendo cuánto voy a tener que invertir, cuándo me voy a poder sacar un sueldo de mi negocio, cuánto voy a poder sacar. Entonces, esa etapa también es pues, importante, prever un poco los números, las ventas que voy a poder hacer y los gastos que voy a tener. Y finalmente, y escoger mi régimen jurídico. Pero como lo digo, ya que tengamos identificado esos diferentes pasos y ya que tengamos identificado un poco cómo va a ser mi negocio, voy a poder entonces
ver cuál va a ser el régimen jurídico que más se adapta a mi actividad. Y ahí son, en realidad en Francia, el régimen jurídico puede parecer un poco complicado, pero en realidad pues hay que hacerlo en ese orden. Primero tener bien claro su proyecto, etcétera, para después que sea un poquito más fácil identificar el régimen jurídico que más se adapta a su situación. En Francia, el régimen jurídico son tres cosas en realidad. Primero es una forma jurídica, puede ser una empresa individual, puede ser una sociedad si lo hacemos con otras personas. La segunda es un régimen social y eso del régimen social va a depender cuánto voy a pagar de contribuciones, cotizaciones sociales y de esas cotizaciones que voy a pagar, pues los derechos que voy a tener, los derechos sociales a los que voy a tener derecho en cuanto a retiro, por ejemplo. Y el tercer punto del régimen jurídico es el régimen fiscal, y ese régimen fiscal va a determinar cuánto voy a pagar de impuestos. Entonces, el régimen jurídico son esas tres cosas: un estatus, una forma jurídica, un régimen social y un régimen fiscal. Aquí no va a ser el lugar darles mucho más información sobre ese tema, porque podríamos llegar como les decía, es dependiendo del caso de cada uno, pero como lo veremos un poquito más adelante, tenemos una herramienta que les puede ayudar a través de unas cuantas preguntas a identificar cuál puede ser el régimen jurídico más adecuado para su situación. Y en general, para ir construyendo ese proyecto de negocio, ir, como lo decía, su proyecto profesional, el mercado, las previsiones, el régimen jurídico, tenemos una herramienta en línea que pueden utilizar. Es una herramienta en francés, pero la pueden utilizar para los que hablan francés o los que pueden tener el apoyo también de personas que hablan en francés. Y esa herramienta se llama Mon Projet d'Entreprise. Les mandaremos dentro de la presentación, lo podrán ver, la podrán encontrar. Y es una herramienta que les va a ir guiando a través de ciertas preguntas y van a poder ir construyendo su business plan de manera guiada, pero también a cualquier hora y desde cualquier lugar, ya que lo pueden utilizar, lo pueden hacer en línea, ¿no? Y también un pequeño tip, por si no dominan bien el francés, con su navegador de internet, ya que estén en esa página, pueden darle el clic derecho y traducir la página para que las preguntas se vayan traduciendo de manera automática. Les decía que el régimen jurídico es lo que tiene que pensarse ya que tengamos bien identificado su proyecto de negocio, pero en Francia, de manera general, hay un régimen que existe y que permite crear un negocio de manera más sencillo, y es lo que llamamos la microempresa. En Francia, el año pasado, más del 60% de los que iniciaron un negocio lo hicieron a través de ese tipo de empresa que se llama microempresa. Es una empresa individual, significa que se adapta, es adecuado para personas que quieren empezar un negocio, digamos, individualmente, sin otras personas, ya que si lo quieren hacer con otras personas, pues ahí serían otras formas
otro tipo de estatus de sociedad. Entonces, la microempresa es una empresa individual, como lo decía, y que es un poquito más sencillo a la hora de hacer sus declaraciones y para pagar también las contribuciones, ¿no? Ya que es un poquito más sencillo, también es limitado para las personas que van a tener o que prevén tener, eh, que podrían tener hasta un volumen de negocio hasta 176,000 euros para los que van a hacer actividades de venta, compra-venta de productos, y 72,600 para los servicios. Significa que si ustedes planean tener volumen de negocio más importante, quizás la microempresa no sea el régimen adaptado para su situación. Y el pago de cotizaciones y de impuestos también es un poquito más sencillo y desde antes podemos saber cuánto es lo que vamos a pagar. Por ejemplo, si estamos en compra-venta de productos, ahí vamos a pagar el 12.8 del volumen de negocio. Va a ser cotizaciones e impuestos, va a ser el 12.8 por ciento de impuestos y cotizaciones. Y si nuestro negocio es venta de servicios, digamos, ahí va a ser el 22%. Entonces, sí es un tipo de empresa que pues ayuda a crear su empresa y es más fácil, pero tampoco se va a adaptar y va a ser adecuado para todos. Entonces, pues ahí les dejamos también en la presentación el link hacia una herramienta que tenemos para, como les decía, escoger su régimen jurídico. Es una manera sencilla para tener una primera idea, ¿no? Pero después quizás necesitemos el apoyo de allí o de otra organización para definir en realidad si es lo que necesito o necesito pues ir hacia otro tipo de estatus, de régimen jurídico. Entonces, esa herramienta para tener una primera idea de qué tipo de régimen jurídico podemos tener. No sé si haya preguntas, Arián o Miriam, si quieres decir también algo con respecto a lo que acabo de decir. A ver, te diría que las preguntas son más como abiertas, no son especialmente sobre el tema de la microempresa, así que si quieres mejor las dejamos para el final. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues antes de presentarles a nuestra asociación ADI, decirles que en Francia existen una red de asociaciones y actores que pueden también ir a buscar por si necesitan o apoyo a la hora de ir creando su proyecto o también si buscan financiamiento. Entonces, aquí les pusimos los principales y con los cuales ADI trabaja. Entonces, podrán ir consultando después de esa presentación, pues las especificidades de cada uno y pues ver en qué los pueden ayudar y también ver si están también en los lugares donde ustedes están, ¿no? Algunos son actores nacionales y pueden tener oficinas en toda Francia, otras quizás no tengan presencia todavía en donde estén. Pero bueno, por la parte de financiamiento, si lo que buscan es financiamiento, ahí nos pueden buscar a nosotros, ADI, y también a otra organización que se llama France Active, que está ahí en la presentación. Sí, les compartiremos después la presentación, les mandaremos por
se las mandaremos por correo. Entonces, con ese conocimiento y esos links que les vamos a compartir, podrán ir a buscar información sobre los demás actores. Pero, pues, ya que estemos aquí con ustedes, la idea también es presentarles un poco qué es ADI y qué hacemos. Entonces, ADI, pues, somos una organización que defiende la idea que cualquier persona puede emprender, y la idea es ir quitando algunas situaciones en las que la gente no puede emprender porque no tiene acceso o a acompañamiento o al capital que requiere para emprender. Entonces, somos una asociación que pues tenemos presencia en toda Francia, con muchas oficinas, como lo pueden ver aquí, 140 sucursales y 380 oficinas también em, en otras ciudades. Entonces tenemos pues una presencia nacional en los que pues van a poder quizás seguramente podrán encontrar cerca de su casa una oficina de ADI, ¿no? Hemos financiado, pues el año pasado financiamos más o menos, para tener una idea, a casi 33,000 personas, y desde que existe la organización desde 1989, hemos financiadas y acompañado 150,000 empresas, ¿no? También somos, pues, tiene consejeros, como lo decía, consejeros que les pueden orientar, ayudar en su creación de empresas, y tenemos también 1,300 voluntarios, bénévoles, como se dice en francés, que son especialistas en la creación de empresas y que si necesitan también apoyo, lo van a poder hacer para irles apoyando en la creación de su empresa. Las misiones de nuestra asociación es asesorar, apoyar y financiar. Y ahí un punto importante es que nosotros vamos a poder apoyar y financiar a la gente que ya tenga un poco definido ya su proyecto de empresa. Entonces, quizás para las personas que estén todavía en una etapa de idea, digamos que tenga una idea de negocio, pero todavía no, eh, no la haya trabajado todavía. Tenemos para ellas las herramientas de las que hablamos hace rato, en línea, para ir definiendo un poco más su negocio. Y también tenemos formaciones a las que pueden participar para ir detallando un poco más el tipo de negocio y en qué va a consistir su negocio. Pero también puede ser que si nos contacten o vayan a ver a nuestros consejeros, ellos les recomiende ir a buscar o a ver a otro actor, otro actor de la creación de empresas que quizás sea más especialista para apoyarlos dependiendo de la etapa en la que están o del giro en el que quieren emprender. Lo que ofrecemos, pues, principalmente es un microcrédito para emprender o hacer crecer su negocio. Significa que puede ser que todavía no tengamos iniciado, pero pues queremos hacerlo y necesitamos dinero, pues ahí es donde podemos apoyarlos. También para hacer crecer su negocio, si ya existe, podemos apoyarlos para que lo vayan haciendo crecer. Y tenemos también otro giro, digamos, para las personas que no están en movimiento para crear un negocio, pero que estén buscando
fondos para para comprar un vehículo o, su licencia de manejo, por ejemplo. Y eso es también otro objetivo de nuestra asociación, aunque no sea hoy tanto el tema de la conferencia, pero sí tenemos también ese apoyo para las personas que no tienen acceso a créditos en los bancos, que están asalariados, por ejemplo, pero sin tener la posibilidad de tener acceso a bancos para sus necesidades de movilidad. También ofrecemos pues acompañamiento en las etapas de su proyecto, seguros profesionales para que su negocio sea protegido, dependiendo y que puedan hacer crecer su negocio con seguridad. Tenemos también, perdón, capacitaciones, como lo decía, sobre la creación de empresas y el manejo de empresas. Y para nuestros clientes también damos acceso a través de convenios que tenemos con otros actores, acceso a costos reducidos para ciertos servicios, por ejemplo, para hacer su página web, comprar equipo informático. Entonces, tenemos acceso a esos, bon-plan, lo llamamos, para tener acceso a esos costos reducidos. En la presentación podrán ver que tenemos varias herramientas en línea, de las cuales ya hablé un poquito, pero pues podrán consultar nuestra página de internet para encontrarlas. Son totalmente gratuitas. Y también, además de la conferencia a la que participan hoy, pueden tener acceso a otras conferencias, quizás un poquito más específicas, dependiendo de las temas sobre los cuales pueden tener preguntas, ¿no? Quizás sea sobre el estatus jurídico, pues quizás pueden encontrar una conferencia con especialistas más enfocado a ese tema, ¿no? Entonces, tenemos conferencias cada mes, cada mes tenemos temas de conferencias, entonces pueden ir participando también. Y también en nuestra página de internet tenemos mucha información que pueden encontrar sobre temas específicos también, pero ahí es por escrito, a cualquier hora del día lo pueden consultar. Por ejemplo, sobre pues cómo crear mi restaurante, ¿no? Si quiero hacer un restaurante, pues en nuestra página web podrán encontrar fiches pratiques, los llamamos, sobre pues cuáles son las etapas, los requisitos, entonces un poquito más enfocado a cada giro, ¿no? El financiamiento de ADI, como lo decía, pues es un microcrédito lo que ofrecemos, hasta 10 o 12,000 euros, con una tasa de interés del 7.45%. Esto significa que, pues, para cuando van a sacar si les interesa y si necesitan tener un financiamiento para empezar su negocio, van a poder hacerlo, pero a través de un préstamo. Así es como funciona. Por ejemplo, si sacan un préstamo de 5,000 euros en 30 meses, por ejemplo, el costo total del crédito va a ser 745 euros. Significa más o menos 25 euros al mes. Ese costo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa tasa de interés? Y también la comisión de apertura de crédito del 5%. En realidad, ADI no es una empresa con fines de lucro. Es una asociación con objeto social, y para poder funcionar, nosotros pues necesitamos tener
poder contar con esa tasa de interés para poder funcionar y financiar a más personas. Entonces, sí necesitamos tener, pues también ciertos ingresos para poder financiar lo que hacemos. Y esa es la tasa que proponemos. Como los montos son pequeños, digamos, entre comillas pequeños, pues también lo que en realidad se va a pagar, como es una tasa de interés, una tasa, pues también va a ser de acuerdo a lo que sacan como crédito. Algo que puede ayudar también es que con ADI pueden tener acceso a primas, ayudas, apoyos o préstamos sin intereses de acuerdo a su región y de acuerdo a su situación, que junto con el crédito de ADI, pues va a hacer que el costo total del financiamiento va a ser un poquito más bajo, ¿no? Entonces, la tasa es esa y después, dependiendo de su región, situación, pues pueden tener acceso a préstamos sin intereses o apoyos, subsidios, por ejemplo, que van a ir bajando el costo del crédito. Todos los demás, también ese costo del crédito existe porque todos los otros servicios que ofrecemos de acompañamiento o también las herramientas en línea, pues no tienen costo alguno. Las formaciones, las capacitaciones tampoco tienen costo. Entonces, por eso, pues, el financiamiento, el crédito, es donde sí hay una tasa de interés. Unos puntos más antes de pasar la palabra a Miriam. Decirles que para tener acceso al financiamiento de ADI, pues los requisitos no son, bueno, más bien es de fácil acceso. Ofrecemos, pues no pedimos aporte, significa que no es necesario tener, si quieren sacar 5,000 euros, pues tener cierta cantidad en el banco, no es necesario. Es para cualquier tipo de régimen jurídico, para cualquier tipo de actividad y también para cualquier tipo de necesidad. Si quieren invertir, si quieren materia prima, si necesitan liquidez, pues todo ese tipo de necesidad puede ser financiado por el financiamiento de ADI. Lo que sí, y también podemos prestar a las personas que que están reportadas en Banque de France por sobreendeudamiento, por como lo equivalente al buro de crédito, de acuerdo a su situación, a la situación personal de cada uno, puede ser que sean financiadas, no significa que en el 100% de los casos va a funcionar, pero tampoco es un freno para acceder a los servicios de ADI, ¿no? Y pedimos que sean acompañados con el apoyo de un aval. Queremos que la gente que crea un negocio no esté aislado, no esté, más bien que esté apoyado, que tenga el apoyo de alguien, de algunas personas, y en especial para el financiamiento pedimos que pues tenga un aval que va a ponerse, que va a hacer aval de su proyecto y de su financiamiento hasta el 50% del financiamiento. Significa que si hoy saco un préstamo de 5,000 pesos, 5,000 euros, perdón, voy a voy a tener que encontrar a alguien que esté de acuerdo en apoyar mi proyecto, firmando un documento en el que, en caso de que yo llegue a tener dificultades en el pago de mis letras, esa otra persona va a poder apoyarme
y pagar en mi lugar hasta el 50% del préstamo. Es como un garant, exactamente. Es un garant que va a ser, pero esa persona no, si nuestro cliente paga cada mes su crédito, pues ese garant no va a tener que pagar nada y no lo vamos a contactar. ¿No? Y Si quieres, bueno, ahí te interrumpo para darte 2 preguntas sobre el financiamiento ahora que estamos en eso. sí, Una pregunta es de Marisol, si hay algún mínimo para el préstamo. hay un mínimo, pero son entre 100 y 300 euros. Entonces, en realidad, pues podemos decir que no hay. Ya, Son- bien. Y lo otro es si el aval tiene que ser una persona física que viva en Francia. Sí, puede ser que sea alguien que viva también en los países cercanos a Francia, pero ahí tendría que consultar un poquito más bueno, ver un poquito más las reglas para ver cuáles son en los casos particulares, pero sí tiene que ser alguien con vínculos en Francia. No puede ser alguien, por ejemplo, que viva en Playa del Carmen, eso sí, no va a ser posible. Súper. Y ahí hay una última pregunta sobre este tema. ¿El préstamo mínimo sin aval cuánto es? En realidad, todos los préstamos van a necesitar un aval, pero la idea atrás de eso, bueno, sí es que la persona que apoyamos esté apoyada por alguien, alguien más tenga confianza en su proyecto, en su proyecto de negocio, y por eso para cualquier crédito vamos a pedir que tenga un aval. Súper. Tomamos la última sobre el financiamiento y después dejamos a Miriam para que Sí. nos cuente su experiencia. ¿Qué estatus debe tener la persona que avala el proyecto? ¿Qué estatus? Bueno, no, en realidad no pedimos que sea alguien con un CDI que gane 5,000 euros al mes. Lo que vemos, lo que buscamos es que en caso de que esa persona tenga que pagar las letras, pues no la pongamos a ella en una situación difícil. Entonces, vamos a ver cuál es en realidad si tiene ingresos estables o no, y el nivel de ingresos, pero no tiene que tener un CDI y ganar ni 2,500 al mes. En realidad, pues depende de cada quien y de los gastos que tenga también. Entonces, vamos también a hacer un análisis sobre la situación económica de la persona que sea aval. Ya. Creo que vamos a seguir con el testimonio de Miriam porque si no las Sí. preguntas van a ser infinitas y serán para el final, chicos. Muy bien, entonces, pues vamos sí, a dar la palabra a Miriam, y quizás, Miriam, para empezar, quizás nos puedas decir un poco cómo llegaste a tener la idea de crear un negocio, eh, cómo llegaste a querer crear tu negocio, y quizás decirnos en qué consiste, porque no sabemos muy bien hasta ahora. Bueno, yo soy, como les dije, soy mexicana, soy fotógrafa profesional en León. Actualmente me dedico a los portarretratos de mujeres embarazadas, de nacimiento, infancia, portarretratos de mujeres, mujeres emprendedoras, fotografía mucho y también bodas. Y bueno, ¿cómo llegué? Yo creo que toda mi vida yo quise dedicarme a la fotografía. Yo había estudiado fotografía en México. Llegué aquí a Francia y estudié historia del arte, pero yo tenía la hormiguita de ser fotógrafa, con la idea limitante de México y de aquí, de que de fotografía uno se muere de hambre. Entonces lo dejé a un lado, estudié coordinadora de proyectos socioculturales y trabajando con un autista que le encantaba la foto, otra vez volvió mi amor por la fotografía y esas ganas de querer crear algo. Al mismo tiempo también tengo mis niños, entonces quería tener esa independencia, esas ganas de
tener mis vacaciones cuando yo quiera, poderme ocupar de mis hijos, ir a sus actividades. Quería hacer algo que me llenara y que me gustara, entonces decidí dedicarme a la fotografía. Bueno, y entonces decías para ser más, más libre, ¿no? Decidir de tu tiempo, ser tu propia jefe. Ujú. Creo que muchos emprendedores dicen eso, o sea, es eso una de las grandes cosas que nos mueven para emprender. Y hoy, eso ¿cómo lo vives hoy que ya eres emprendedora? ¿Sí lograste eso? Pues mira, logro tomar mis vacaciones cuando yo quiera, lo cual está genial, pero a veces trabajo de lunes a domingo o a veces no veo las horas pasar, pero bueno, eso es más que nada una cuestión de organización. Pero si no, esa libertad la tengo. Yo puedo gestionar mi tiempo, yo puedo ver cuándo quiero estar disponible para mi familia, puedo ordenar mi agenda con mis clientes para también tener tiempo para mi familia y tener ese equilibrio en la vida personal y en la vida profesional, que es súper importante. ¿Y encontraste alguna dificultad para crear tu negocio? Y si sí, ¿cómo las superaste? Encontré muchas dificultades. Yo creo que la primera era, pues te digo, ese miedo y esa mentalidad de que fotografía uno se muere de hambre y luego decirme, pero soy extranjera, pero soy mujer, aquí en Francia, pues ¿cómo lo voy a hacer? Va a ser imposible. Y pues intenté trabajar en mí justamente para poder llegar a quitarme un poquito ese miedo y decir, bueno, lo voy a lograr, voy a empezar a economizar para comprarme una buena cámara, pero todo eso estaba muy lejos. Yo me veía, yo creo que todavía seguiría juntando para mi cámara. Realmente lo veía algo muy lejano y yo creo es porque tenía miedo. Y tuve una conferencia que me invitaron de Pôle emploi, que es, no sé cómo se dice para los mexicanos, ¿cómo se dice? Ayúdame, Simón. Pôle Oficina emploi de... es como un organismo para los que buscan empleo aquí en Francia. Y Y como el proponían de desempleo. Ajá, y proponían una conferencia de mujeres emprendedoras donde exponían testimonios y donde había varias asociaciones que ayudaban a los emprendedores. Y ahí fue donde yo encontré a una consejera de ADI que le hablé de mi proyecto y que parecía interesada y me acuerdo que al final nos dieron un formulario para poner nuestro proyecto, nombre y todo, y que hasta le puse SOS, por favor ayúdame, con mi número telefónico en rojo y todo. Y a la semana siguiente ella me habló por teléfono, me citó, vio mi proyecto y me dijo que me iba a echar la mano, que me iba a ayudar, que ella confiaba en mí. Y creo que eso era lo que yo necesitaba escuchar. O sea, lo de no tener para comprar la cámara era mi excusa. Realmente yo lo que necesitaba era una persona que no me conociera, que viera mi trabajo y que me dijera, vale la pena, lánzate. Eso era lo que yo necesitaba y eso lo tuve con la DI. Y entonces, ¿cómo conociste a Adi? Por esta conferencia, yo conocí a Zaida, era una consejera que estaba exponiendo las ayudas que daba ADI, el trabajo de ADI, y al mismo tiempo preguntaban a todas las que estábamos participando del proyecto cada una. Cuando yo le hablé de mi proyecto, ella se mostró muy interesada en el proyecto de la fotografía que yo tenía y al final platiqué un poquito con ella, ya después ya le dejé mi número y ella me contactó a la semana siguiente. ¿Y después qué hiciste con ella o con Adi? Pues yo no esperaba ni siquiera que tuviera yo un préstamo. Ella me propuso un préstamo para mi cámara. Me dijo que justamente esa era la manera para evitar que yo siguiera alargando lo que ya era inevitable. Tenía alma de emprendedora, ya estaba empezando a hacer fotografía para varias gente, al lado así sea con una cámara media que no era muy buena, pero no importa, yo hacía fotografía y a la gente les gustaba, entonces ella me motivó, me hizo el primer préstamo que tuve yo con la DI, fue un préstamo de 2.500 que me regalaron 1.000 euros por ayuda de la región Rhône-Alpes,
porque les caí muy bien, no es cierto. No, era por allá de la región renal que me dieron eso. Y entonces con eso pude yo comprar mi cámara, con ellos hice también mi primera formación como emprendedora para crear mi business plan, para crear, o sea, todo, la asesoría, cómo buscar clientes, y tuve ese acompañamiento y lo sigo teniendo a pesar de todos los años, según cómo he ido evolucionando mi empresa. Y eso es algo que me gusta muchísimo de la DI. Y tuve un segundo financiamiento con la DI, un segundo préstamo, después de lo del periodo del COVID y todo eso, que yo hago mucha fotografía también en exterior y en domicilio, pero quería crear un home studio en mi casa, entonces quería empezar a comprar material y justamente la DI se propuso y me hicieron un préstamo de 4.200 euros. Entonces son préstamos muy pequeños en realidad, pero son un empujón para poder sacar adelante la empresa. Entonces, está perfecto. Y creo que para hacer tu negocio, bueno, tú dominabas la fotografía, eso pues, y sobre la gestión de empresas, ¿cómo lo Creo que hiciste? ahí, por ejemplo, tú mencionabas hace un momento lo importante que es de uno saber en qué es bueno y en qué no, ¿ves? O sea, entonces creo algo que a mí me gustó mucho de aquí, de Francia, la experiencia de ser extranjero en Francia, es que uno puede llegar con un diploma del extranjero y aquí se reconvierte, te enteras que eres capaz de hacer otra cosa y que no vas a hacer toda tu vida dentista o no sé. Y eso es algo muy bueno. Entonces, a mí, por ejemplo, la coordinación de proyectos socioculturales fue una formación que me ayudó muchísimo para que mi empresa. Después, honestamente, bueno, tengo muchísima experiencia que me ayudó en todos los dominios para mi empresa, pero yo soy malísima para lo administrativo. Malísima, malísima, malísima. Y más aquí en Francia, yo me muero con lo administrativo, me vuelvo loca. Y la DI me ha ayudado muchísimo con eso. Entonces, justamente es cuando las cosas, donde uno sabe que no es muy bueno, pues uno se asesora y busca ayuda, no se queda con el alma en un hilo. Eso. Y en qué, cómo se concretiza, digo, en qué en particular, digamos, fue a través de, fue la consejera la que te apoyó, fueron voluntarios, Con la DI tienes la suerte que la consejera tú la puedes consultar cuando quieras y según la problemática o la duda que tú puedas tener, ella te va a orientar a una persona que sabe más que ella o si no te responde la pregunta a ella. Entonces, yo he tenido la suerte de tener ese acompañamiento, de sentirme muy cercana de mi consejera, de sentir realmente su apoyo y también de encontrar voluntarios, la DI, que son expertos en marketing, que son expertos en contabilidad, que también me vuelvo loca con eso y me echan la mano con eso. He tenido esa, o sea, en serio realmente es una suerte muy grande y también hacen formaciones. Entonces, si por ejemplo yo había visto que había una formación sobre el web, Facebook, publicidad, o después que hubo todo lo de la pandemia, de cómo volver a sacar todo adelante tu empresa, y todo eso es gratis. Entonces, es bueno poder aprovechar, encontrar gente nueva, gente que es experta, que sabe lo que está hablando, y sobre todo que le gusta hablar y le gusta ayudar. Entonces, es un intercambio muy bonito. Bueno, pues sí, creo que de las formaciones participaste en una que se llama Je deviens entrepreneur, ¿no? Sí. Y esa ¿cómo fue tu experiencia con esa formación? Fue muy interesante. Ya creo que esa formación normalmente uno la paga, o sea, y que creo que también con Pôle emploi también la tienes que pagar, no me acuerdo muy bien, pero el caso de que Adi la hacía gratis. Y esta formación duraba 5 días. Y en estos 5 días había varias personas que intervenían sobre diferentes temas. Entonces, para mí fue muy interesante porque había personas de todo tipo, de diferentes edades también. Hay asociaciones o estudiantes que vienen, por ejemplo, de la Facultad de Comercio, no sé, que también organizaron algo especial para esa formación, que hicieron una presentación y es un aporte muy interesante para nosotros que también estamos como queriéndonos poner al día de la tecnología, que teníamos chavitos, gente más joven que te aportaba y teníamos gente adulta, más adulta, con más sabiduría. Entonces, estaba padre, estaba interesante. Bueno, pues muchas gracias por esos testimonios
Y para los que están aquí, quizás si tuvieras, no sé si algunos consejos que puedas dar para quizás estén a la hora de dudar en hacer su negocio, ¿qué consejos les podrías dar? Bueno, yo les aconsejaría primero que si uno quiere emprender, uno tiene que emprender en algo que le apasiona realmente, porque el emprendimiento es un camino muy duro. Se necesita tener mucha resiliencia también. Se necesita estar acompañado de personas que te apoyen y que crean en ti, porque no todos entienden tu proyecto o no todos te van a ver con los buenos ojos, porque justamente puede ser algo que la gente no entiende. Y es acercarse a la gente emprendedora, la gente que está en el mismo camino que tú, gente que te apoya, gente positiva y dejarte ayudar. O sea, para mí dejarte ayudar es fundamental. Y asesorarte es muy importante. Ya estás, sea en México, cualquier parte del mundo, estés en tu país o no estés en tu país, dejarte ayudar es algo muy bueno, es algo muy positivo. Y tener siempre un plan A, un plan B, un plan C, D, E, F, G, todo el alfabeto. Es súper importante. Y si alguno tiene alguna duda o lo que sea, me puede escribir y yo con todo gusto lo motivo y lo apoyo para que vayan a ver a Di, porque sí, es una experiencia muy bonita, vale la pena vivir. Pues muchas gracias, Miriam. Podemos de todos modos tomar algunas preguntas. Ya llegamos casi al final, pero de todos modos, pues seguro tengan muchas preguntas para Miriam y de todos modos, pues muchas felicidades también, Miriam, por Gracias. tu proyecto y por tu negocio que hoy funciona muy bien. Ya, yo anoté Eh, un par de preguntas para Miriam. A ver, una pregunta de Vixabel que pregunta cómo hiciste para hacer la empresa personal y bueno, también preguntó cómo fue lo del financiamiento, pero creo que contestaste bien la pregunta. ¿Cómo hice para hacer una empresa personal? A lo mejor, ¿qué tipo de empresa hiciste? La pregunta es cómo hiciste para hacer la empresa personal, pero cómo hiciste para lanzarte, a lo mejor en términos jurídicos, yo entiendo la pregunta de este lado. Mira, como te dije, yo soy malísima para lo administrativo. Entonces, a mí todo eso fue con la DI. Yo sé que ahorita tengo una microempresa y todo, pero que yo las declaraciones y todo eso, yo lo hice con la DI. O sea, yo me di de alta con una persona al lado mía, literalmente, clic así, pon aquí y dale aquí, y ella fue la que me ayudó. Buenísimo. Súper. Y creo que ahí, pues sí, sobre el régimen jurídico y demás, pues como lo decíamos, es muy es dependiendo de la situación de cada quien. Entonces, pues creo que ahí sí no podremos contestar mucho No, sobre ese, yo sé pero que, por ejemplo, yo como emprendedora va a llegar un momento donde voy a tener que hacer el cambio a Société. O sea, jurídicamente voy a tener que hacer ese cambio. Pero eso lo voy a ver con la DI. No sé muy. A ver, en realidad, pues puede ser el punto de entrada y después Adi pues les puede dar, digo, decir, no, pues para esa pregunta puedes ir a ver a tal persona o veo que hay una pregunta sobre la contabilidad. Quizás, pues con el régimen de microempresa no se requiere llevar una contabilidad así tan formal, pero si es necesario también a los consejeros de Adi les pueden dar consejos para ir a ver a un contable si lo requieren. Ahí pues ya sale de lo que puede estar incluido en los servicios de ADI, porque pues el contable después sí habrá un costo, pero ahí sale de lo que nosotros hacemos pues es financiar, asesorar y dar consejos también para ir a buscar a los buenos interlocutores, ¿no? Ujú. súper. Un par de consultas más para Miriam. ¿Hace cuánto tienes tu empresa? Te preguntan. ¿Hace cuánto te lanzaste? 2018 comencé la empresa y sobrevivimos al COVID. Lo cual es un gran paso. Sí. Otra pregunta, todo el acompañamiento que tuviste y la formación fue en francés, ¿cierto? Que tuve con Adici. Sí. Entonces, Bueno, yo Sí, ya. dependiendo de dónde se encuentran, los consejeros puede ser que algunos
hablen un poco español, pero no, en realidad no es un criterio, digamos, para trabajar en ADI tampoco. Es dependiendo de la suerte que tengan. Aquí, para los que están en París, pues sí tenemos consejeros en el barrio 19 que sí hablan muy bien español o incluso que vienen de América Latina, pero eso pues sí depende de cada región. Bien, yo ahora organicé las preguntas por temática. Ahora te voy a preguntar todas las preguntas que tienen que ver con la acción de ADI. Simón, si está bien. Sí. Entonces, ¿cuáles son los requisitos necesarios para obtener las ayudas de ADI? Los criterios, bueno, en realidad pedimos, obviamente, si vemos que puede ser que tengan necesidad de tener acceso a nuestros servicios, primero les vamos a pedir unas informaciones sobre su situación, sobre su proyecto, y dependiendo de eso, pues les vamos a dar una cita con uno de nuestros consejeros. Después, pues en realidad los requisitos son digamos, en cuanto a papeles, vamos a ver los estados de cuenta, un comprobante de domicilio y un comprobante de identidad. Esos son los primeros y después, pues dependiendo de cada quien, de cada situación, pues vamos a ir, si ya tiene su empresa, pues quizás les vamos a pedir sus declaraciones, pero eso pues depende de cada situación. Así que es un poco difícil decirles así una lista más precisa porque depende, ¿no? Pero lo que sí es cierto y donde más les van a poder dar información es llamando a nuestra plataforma, donde pues tenemos aquí el número para que puedan ir presentando su situación y darles una cita con algunos de nuestros consejeros. Bien, creo que contestaste la pregunta. Otra pregunta, ¿cómo elegir el régimen jurídico más adaptado para la empresa y de qué manera, más bien, ADI puede facilitar la tarea? Pues primero es a través del link que les vamos a compartir. En nuestra página web hay una pequeña herramienta para ir definiendo cuál sería el estatus, y después pues es de acuerdo a su situación, ir viendo si necesitan recuperar el IVA, por ejemplo, pues va a ser otro estatus. Entonces, de acuerdo con la cita que van a tener con nuestros consejeros, van a poder ir determinando. En realidad no tiene que ser un freno, ¿no? Ese tema del estatus, más bien es decir, pues sí tengo esa idea y pues voy a ver a DI o a otra organización porque quizás no seamos los que, eh, los que sea más, la asociación que más sea adaptada de acuerdo a la etapa en la que están, pero pues más bien lo que tenemos que enfocarnos es, tengo esa idea, quiero hacer eso, voy a ver a DI o otra organización que me va a decir, que me va a ayudar para ir buscando qué régimen jurídico. Pero esa pregunta tiene que llegar hasta que ya estemos casi listos para iniciar, ¿no? Súper. Otra pregunta sobre las herramientas que ustedes tienen en ADI. Muchas veces en función del negocio hace falta un estudio de mercado. ¿Tenéis herramientas guías para ello? Sí, igual de la misma manera, tenemos una herramienta en línea para hacer eso, y a través de varias preguntas y etapas en esa herramienta van a poder ir construyendo un pequeño plan de negocio. Entonces, realmente, pues es con esa herramienta, y también tenemos formaciones a las cuales pueden participar visitando nuestra página de internet,
o llamando a nuestro número, a nuestra plataforma, formaciones en las que van a ir construyendo poco a poco su plan de negocio. Bien. Voy a cambiar un poco de tema porque hemos abordado bastante de las preguntas que era sobre, o sea, para a ti más bien, preguntas más administrativas. ¿Puedo iniciar mi negocio siendo empleado para una compañía en Francia? Sí, 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 puedes iniciarlo y hacerlo al lado del empleo que tengas. Dependiendo, puede haber situaciones, dependiendo del contrato que tengas, puede ser que ciertas empresas pongan eh, em, cláusulas en sus contratos en las que no puedes, por ejemplo, hacer el mismo oficio que el que estás haciendo como asalariado. Pero bueno, pues ahí la regla es más general, es que sí se puede, pero después hay que ver las situaciones particulares. Bien. Miriam, cuando empezaste tu empresa, ¿tú estabas empleada o sí? Yo tenía un CDD de coordinadora, pero yo conozco mucha gente que también estaba en CDI, o sea, que tenía un contrato de duración indeterminada y sí es posible, pero como tú dices, o sea, depende del contrato que la persona tenga y en lo que quiere emprender. Ujú. Muy bien. Y a lo mejor una última pregunta sobre justamente estas preguntas más específicas administrativas. ¿Qué tipo de visa se necesita para establecer un negocio en Francia y más allá para poder trabajar con ADI? Bueno, con que tengan una estadía, no, como Un una, titre de séjour. perdón, Un titre de séjour. un titre de séjour que sea en regla, pues ahí sí pueden tener acceso, y más en particular, pues los que tengan titre de séjour de vie familiar, por ejemplo, pueden tener acceso tanto a la creación de empresa como a los servicios de ADI. Entonces, pues, si son residentes y tienen titre de séjour, pues pueden tener acceso, ¿no? Y pueden empezar un negocio. Alors, la pregunta titre de séjour étudiant puede servir. No, lamentablemente ese titre de séjour no permite emprender en Francia. Dependiendo, después del periodo de estudio, puede haber titre de séjour para creación de empresas, pero pues ahí sí sería investigar un poquito más con la prefectura para Mm. ver si ese tipo de titre de séjour les da permiso para registrar una empresa. Y bueno, la pregunta si uno tiene pasaporte europeo, sí, se puede con pasaporte europeo porque tienen libertad de movilidad en toda la Unión Europea. Así es. Y también Y para tener acceso a los servicios de ADI, obviamente. exacto. Y una última pregunta, a lo mejor, si uno está en una incubadora de proyectos, ¿es compatible con sus ayudas? Em, en una incubadora, sí puede ser que tengan, sí pueden tener acceso. Dependiendo un poco del tipo de incubadora, dependiendo si es una empresa, si la incubadora, perdón, les da también el régimen jurídico, o si tienen su empresa propia. En el caso de que estén pues con su empresa propia y dentro de una organización en medio de una incubación, no sé si se diga, pues ahí sí pueden tener el acceso a los servicios. Bien. Bueno, ya nos pasamos un poco y igual cubrimos bastante preguntas. Hay más, pero yo creo que ya cubrimos las más generales y las que tocaban a más gente. Entonces, ahí no sé si quieres cerrar la conferencia.
Sí, quizás cerrar un poquito, antes de cerrar, decirles aquí las etapas, un poco el número donde pueden tener acceso a la plataforma de ADI. Pueden sacar cita llamando a ese número 0969-328-110, o también pueden sacar cita desde nuestra página web. Y después les hacemos hay una discusión con la persona que les va a atender. Les damos una cita con un consejero y después pues les damos, si necesitan un financiamiento, una decisión en una semana máximo para tener después el dinero en su cuenta. Pero bueno, no es solo dinero, como lo vimos con Miriam, pues también es tener acceso a otros servicios y poder platicar sobre su proyecto y quitarse los frenos que podemos tener, ¿no? Entonces, esas son las etapas, los números, de todos nos lo ponemos en lo que les mandamos después, y terminar agradeciendo a todos los que participaron hoy, y pues a Arián, y pues muchas gracias también, Miriam, por todo tu testimonio. Y pues muchas gracias y nuevamente felicidades por haber hecho ese paso, digamos, y ya haber creado tu empresa. Gracias. Muchas felicidades. Y gracias a ti, Simón, por enseñarnos tantas cosas a nosotras y a todo el mundo. Pues muchas Por la gracias. invitación también. Muchas gracias. Estamos en contacto, no duden en contactarnos, y también a Miriam, pues ya tienen su contacto en la página. Con mucho gusto. Hace muy, muy bonitas fotografías, entonces no duden en Gracias. contactarla también para sus eventos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.